Mi nombre es Néstor Díaz Hernández de la Facultad de Psicología. A partir de unas lecturas del rol del psicólogo, del papel del psicólogo, de la importancia de la psicología jurídica y social, presento el siguiente video teniendo en cuenta como referente uno de los elementos más importantes que se desarrollan dentro del campo de la psicología jurídica, en este caso la psicología jurídica del testimonio. Por ello, considero que uno de los medios de prueba más antiguos en la historia es precisamente el testimonio, refiriéndome específicamente a la valoración del mismo dentro de un proceso penal, puesto que a través del correr de los años se ha demostrado que a su vez esta declaración es una de las fuentes que ha contribuido a que se cometan grandes errores judiciales que se han convertido en imborrables injusticias. Es por esto que resulta relevante la realización de una exhaustiva indagación acerca del cómo se debe de valorar de forma efectiva y adecuada el relato de una persona dentro de un proceso judicial, que tiene como fin el esclarecimiento de uno de los hechos en materia de investigación y cuyo propósito es llegar a la verdad. En este orden de ideas es importante estudiar que la declaración que rinde el testigo que es considerado un sujeto imparcial y conocente que percibió unos hechos, ya sea de forma directa o indirecta, debe de cumplir con su deber de transmitir el conocimiento al funcionario judicial. En este mismo sentido es que he traído a colación un importante y polémico caso, antiguo, claro que sí, como es el del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, por los trágicos hechos ocurridos en noviembre de 1985, que corresponden a lo que nosotros recordamos como la toma del Palacio de Justicia por parte de un grupo insurgente conocido como el M-19, suceso que conllevó a la entrada de las fuerzas militares empleando la fuerza y posteriormente la apertura de una investigación penal por parte de unos militares que emplearon la fuerza y posteriormente llevó al cabo de una investigación penal por desapariciones de personas perpetradas por el Ejército Nacional, cuyo mando en ese momento se encontraba este coronel presente. Así las cosas, y después de haber leído e investigado algunos apartes de los procedimientos llevados a cabo, es que tomo como decisión que debemos de tener en cuenta para corregir los errores del pasado y no dejar dudas al respecto. Lo importante es llegar a mostrar cómo se realizó y se presentó la valoración del testimonio a través de estos medios probatorios. Sin antes olvidar que cuando los psicólogos empezaron a ser parte de los procesos judiciales, apoyando las investigaciones y aportando elementos de su disciplina, nació entonces la psicología jurídica del testimonio. En este sentido, las primeras intervenciones que se encaminaron a determinar hasta qué punto lo que un testigo recordaba y reportaba era verdaderamente exacto, fue a partir de allí entonces como la psicología jurídica del testimonio empezó a buscar la forma de cómo detectar la veracidad del engaño, de las manipulaciones por parte de los testimoniados. Desde luego que la entrevista clínico-forense permite la formulación de un diagnóstico que siempre sirve para determinar la veracidad de los testimonios, la detención de la simulación, de la disimulación y de la sobresimulación, características y elementos que se presentan incluso en los textos ya leídos anteriormente. Por esta razón existen variables inherentes que pueden afectar la memoria, como por ejemplo la duración, el nivel de violencia, las condiciones de iluminación, los tipos de sucesos acaecidos, el nivel de estrés, el género, la edad, las expectativas surgidas, las prácticas previas antes del intento del reconocimiento y el estado psicológico y la habilidad que la persona en ese momento tenía. Bien, ahora, el olvido puede ser una causa o un causante en parte de lo que pueda llegar a suceder en el intervalo de retención de la información. Muestro a continuación estos procesos mnémicos en donde el hecho está relacionado directamente con la declaración. Y a partir de allí, obviamente, el proceso sensoperceptual, que es el primer componente para llegar a las tres etapas de la memoria, como son la memoria de información sensorial, que es la primera etapa, la segunda, la memoria a corto plazo, y la memoria a largo plazo. Estos tres elementos, a partir de nos llevan directamente a poder mejorar la evocación del recuerdo para llegar a una declaración que conecte directamente a los hechos y lograr el objetivo que nosotros queremos. En ese mismo sentido,
La entrevista entonces deberá estar acompañada de distintos procedimientos que comprendan técnicas generales de recuperación de memoria, como por ejemplo la reconstrucción mental del contexto físico y personal que existió en el momento del delito. Otro ejemplo es el recuerdo libre y espontáneo que debe tener el testigo al narrar toda la información de lo que sucedió. Y también el cambio de perspectiva. Esto se refiere a tratar de animar al sujeto a que se ponga en lugar de la víctima o del testigo del suceso o incluso del sospechoso. Como también el recuerdo de modo inverso. En otras palabras, lo que significa esto es lo que se pretende es que el sujeto narre los hechos desde un orden diferente a cómo se desarrollaron. No olvidemos de que hay factores que influyen en la precisión y comprensión de la recuperación. Sin embargo, se debe de considerar que cuando la persona que comete el crimen exhibe una pistola o un cuchillo, el arma actúa como un imán perceptual, por lo cual los ojos de todos los testigos se ven directamente atraídos a ellos. Para el psicólogo jurídico, la herramienta fundamental es la entrevista clínico-forense. Es bien sabido que el éxito de dicha entrevista va a depender de los factores tales como la pericia del entrevistador, el grado de colaboración del entrevistado, el tiempo transcurrido del suceso y evidentemente el tipo de entrevista. Tradicionalmente las entrevistas presentan dos formas, la narrativa y el interrogatorio, pero en una audiencia pública, en un caso judicial de una investigación ya que llega a este mismo escenario, hay un procedimiento que es el que hay unas preguntas conocidas como preguntas directas, hay un contrainterrogatorio, hay un redirecto y hay un recontrainterrogatorio. Esto a través de esta presentación, de este dibujo, que es una pirámide inversa. Y es pirámide inversa porque hay mayor cantidad de preguntas al principio, porque las entrevistas o el logro del testimonio eficaz va de lo general a lo particular. En ese mismo sentido, entonces, en conclusión, una de las funciones de la psicología jurídica del testimonio es determinar el grado de credibilidad o validez que poseen los relatos. Se dice que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen, como lo señalaba Edmund Lockhart en el principio de intercambio y transferencia. Una persona no puede llegar a la escena del crimen sin dejar algo de él y no puede irse de la escena del crimen sin llevarse algo de esta misma. Esto con el fin de que muy seguramente el mentiroso culpable también es posible que acabe por contradecirse o por derrumbarse y confesar, empezando por aquello que mintió. Ahora, en el caso que presentamos, uno de los aspectos que siempre hay que tener en cuenta hacia el futuro, o sea, en el presente, es que la valoración probatoria del caso debió haber sido conocido. Desde la reseña del caso, a partir del momento incluso conociendo el origen del movimiento del M-19, los antecedentes que se le suman al Holocausto del Palacio de Justicia en 1985, los hechos que jurídicamente fueron relevantes en el caso concreto, las actuaciones procesales, la valoración probatoria de todos los testigos, para tener una visión respecto al caso mucho más clara. Si se tiene en cuenta todos estos elementos, muy seguramente podemos tener un orden y una adecuada formulación de preguntas con un norte que apunta hacia el objetivo que nosotros buscamos. Pero bien, la valoración del testimonio con base en el estudio posee 5 factores a saber. 1. Identificar el proceso mediante el cual el testigo llegó a ese conocimiento. 2. Memoria y conservación del recuerdo del testigo. 3. Rendición de la versión del testigo. 4. La veracidad del testimonio. Y 5. El estudio crítico del testimonio. Ahora bien, a manera de profundización, resulta fundamental explicar detalladamente cada aspecto relevante a la hora de realizar una correcta valoración de la prueba testimonial. Entre ellos son algunos aspectos importantes: la edad, las condiciones físicas del testigo, el estado mental, la memoria, el testigo según su profesión, el testigo de oídas, el testigo único, el testigo con reserva de identidad, el testigo contradictorio y el testigo con intereses. Sin olvidar, obviamente, que hay una regulación legal. En el pasado, pues obviamente en su momento histórico, pero actualmente para los casos que nos corresponderá tocar, no olvidemos que estamos bajo la ley 906 de 2004, entendida ella dentro de nuestro ordenamiento jurídico como un sistema penal oral acusatorio, en donde obviamente nos señala el deber que tiene toda persona de rendir un testimonio, pero obviamente haciendo excepciones taxativas, como lo señala
algunos artículos, entre ellos el 385, si mal no recuerdo. Y a partir de allí, obviamente teniendo en cuenta que ninguna persona podrá testificar en contra suya, ni en contra de su cónyuge, ni en contra de su compañera permanente, como tampoco hacerlo en contra de alguno que se encuentre dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, ni de aquel que esté vinculado en segundo grado de afinidad. De esta misma manera es propio de esta regulación que ciertos profesionales se deben de reservar la información que es suministrada por otros, es decir, no están obligados a testificar, lo cual ocurre con el profesional del derecho y su cliente, el médico y el experto en ciencias del comportamiento humano, como el psicólogo, el psiquiatra y el terapista. Incluso también aparece aquí el periodista. Estos secretos se dan bajo su confesión y entre otros hasta nombrados por la ley misma. Pero debemos de tener en cuenta lo siguiente: la valoración de la prueba testimonial cumple con unos requisitos: el de existencia, el de validez, el de eficacia. Y para ello es importante recordar que es necesario que el testimonio rendido sea un medio probatorio conducente, puesto de no serlo, no habrá lugar a efecto probatorio alguno, de manera que debe ser el mecanismo idóneo para probar los hechos o situaciones que se pretendan dar a conocer ante el juez. La invitación entonces es de que siempre nosotros, desde que aparece un caso o una investigación, debemos de conocer su historia para poder aplicar una metodología adecuada en una formulación de preguntas que nos lleven a lograr el objetivo, pero siempre y cuando teniendo no solamente reglas establecidas, sino también las habilidades que el psicólogo jurídico en este momento debe de tener para lograr su objetivo. Gracias.